Hola, estamos en el Mundo Ahora de France 24. Vamos con los titulares. Finalizó en Evian la cumbre del G7, un encuentro que fue calificado como un éxito por Emmanuel Macron. El anfitrión destacó el cambio de postura de Trump ante la guerra en Ucrania y reafirmó el apoyo unánime ante el memorando de entendimiento con Irán. Precisamente este memorando de entendimiento entre Washington y Teherán ha sido central en Evian. Los líderes del G7 piden un acuerdo robusto. Sin embargo, el mandatario estadounidense amenaza con que si Irán no se comporta, volverá textualmente a lanzar bombas contra sus cabezas. Y cuenta atrás en Colombia para la segunda vuelta presidencial de este domingo. El ultraderechista Belardo de la Espriella parte con ventaja con un duro discurso de oposición al continuismo del gobierno de izquierda representado por Iván Cepeda. Economía, seguridad o salud marcan la campaña. Les cuento que en nuestra crónica Directo al Mundial hoy conectamos con Ciudad de México, que será el escenario del debut de Colombia en la competición. Comentamos este y otros puntos clave de la jornada mundialista de hoy con nuestro corresponsal Jorge Hurtado. Iniciamos en Francia, donde concluyó la cumbre del G7 descrita como un éxito por el presidente anfitrión Emmanuel Macron, que declaró que Estados Unidos ha cambiado su visión sobre la guerra en Ucrania y ha entendido que Putin no está interesado ahora mismo en la paz. De hecho, Trump indicó que pronto podría reimponer las restricciones al petróleo ruso que, recordemos, había levantado para paliar el aumento del precio del crudo causado por su guerra y la de Israel en Irán. Además, el grupo se comprometió con el envío de más defensas antiaéreas a Kiev. El presidente francés destacó también que la cumbre fue un momento de unidad tras meses de desacuerdo. Los felicito porque a nadie se le ha escapado que este G7 se celebrara en un contexto extremadamente difícil, marcado por la fragmentación del mundo, múltiples crisis y conflictos. Y que mucho estaba en juego en nuestras conversaciones, y que estos últimos meses se había caracterizado más bien por la fragmentación, las divisiones o los desacuerdos, y los habíamos asumido. Este G7 ha permitido, y esto es lo que constituye uno de los elementos de su éxito para una cumbre de este tipo, y por eso puedo decirles que este G7 es objetivamente un éxito, que haya sido un momento de unidad, de debate de calidad y de verdadera cooperación entre los líderes que se han reunido aquí. Y mientras el G7 celebró también el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el presidente Donald Trump rebajó el entusiasmo y aseguró que si Irán no cumple sus obligaciones, volverá, como decíamos, a textualmente lanzar bombas sobre sus cabezas. El republicano aseguró que el acuerdo se firmará este jueves, o mejor dicho, el memorando de entendimiento se firmará este jueves o viernes, y que luego empezarán inmediatamente las conversaciones nucleares con la República Islámica, que luego deben llevar a un acuerdo final en un plazo de 60 días. En la cumbre del G7 en Evian, Francia, Donald Trump declara victoria y defiende el acuerdo alcanzado con Irán. Aunque todos los temas no están claros, el borrador anunciado sugiere que Trump logró menos objetivos de los declarados al iniciar la guerra, sin una rendición o cambio de régimen en Irán y con su programa nuclear para ser discutido en los próximos 60 días. La reapertura prevista del estrecho de Hormuz emerge como la mayor conquista del alto al fuego, que aliviará las tensiones en las economías con una caída global previsible en los costos de energía, bienes y servicios. Lo más importante es que Irán no tendrá un arma nuclear. Estuvieron de acuerdo con eso, con fuertes medidas de control. No tendrán un arma nuclear. ¿Qué era de lo que se trataba todo esto? Pese a las críticas, el mandatario se mostró desafiante. Desmintió un fondo con $300.000 millones para compensar a Irán y admitió que su país levantará sanciones a Teherán, afirmando que el acuerdo no es definitivo con una nueva amenaza. Es un memorándum de entendimiento y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas. Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas. Ante la propuesta del presidente Macron y del primer ministro Starmer de una fuerza internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz, Trump aseguró que no haría falta mucha ayuda internacional.
No creo que vayamos a necesitar mucha ayuda porque tenemos un acuerdo según el cual será de acceso libre. Pero no es mala idea tener 1 o 2 barcos de algunos países aquí. Para Irán, el éxito del acuerdo está atado al fin de la guerra en el Líbano, mientras Israel ha insistido en que no retirará sus tropas de zonas ocupadas en el sur del Líbano. Precisamente, como acababa este informe, el republicano no exige a Israel finalizar su ocupación y ofensiva contra Líbano, a pesar de que la República Islámica pide el cese el fuego en todos los frentes. Pero Trump asegura que Netanyahu podría mejorar su trabajo con Hezbollah. A pesar de la incertidumbre, los habitantes del sur libanés siguen volviendo a lo que queda de sus hogares. Nos amplía William Gazo. A regresar para cavar tumbas entre los escombros. Es la difícil labor en este municipio del sur del Líbano. Tan pronto como se anunció el lunes un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, los habitantes empezaron a volver. Ahora constatan los daños y cuentan sus muertos tras los últimos ataques israelíes. Llegamos al pueblo ayer y fuimos directamente al lugar donde mataron a su hermano antes de venir aquí al cementerio. Vinimos aquí para entender qué pasó. Todavía no podemos creer que ya no esté con nosotros. Sin embargo, el futuro político de esta región no es claro. Irán dice que Líbano está incluido en el memorando, pero Israel asegura que seguirá atacando el sur del país árabe con el argumento de seguir combatiendo a Hezbollah. Señales contradictorias que dejan a los cientos de miles de desplazados en la confusión. Esta mujer tiene ganas de volver a su aldea, pero duda en hacerlo. Necesitas un hogar que te proteja, una casa donde refugiarte. Pero no hay todavía. Tenemos que salir a buscar una casa donde refugiarnos. Yo, mis hijos y mi esposo. Mi hija está alquilando una casa cerca de donde yo vivo y tiene una habitación vacía. Me dijo, mamá, puedes quedarte conmigo hasta que Dios haga que las cosas sean más fáciles. Y es que Israel mantiene la presión. El miércoles bombardeó varias zonas del sur del Líbano, mientras el presidente libanés Joseph Aoun precisó que las negociaciones entre Israel y Líbano eran independientes del proceso entre Irán y Estados Unidos. Volvemos a hablar ahora de la guerra en Ucrania, pero con noticias del terreno. Rusia culpó a las fuerzas ucranianas por el ataque de un autobús que transportaba un equipo de fútbol infantil de Belarus, aunque Kiev hasta ahora rechaza la responsabilidad sobre el ataque. Los hechos ocurrieron en la región rusa de Briansk, fronteriza con el territorio ucraniano, y de acuerdo con las autoridades locales, el vehículo habría sido impactado por drones. La mujer que acompañaba a los menores falleció y 6 de ellos resultaron heridos junto con otros 2 adultos. Vamos ahora con noticias de España, donde el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ante el juez, este miércoles en el marco de una serie de acusaciones que van desde contrabando de joyas millonarias que la policía encontró en su oficina el mes pasado hasta tráfico de influencias y lavado de activos. El juez de la Audiencia Nacional rechazó de momento la imposición de medidas cautelares contra el socialista. Los detalles con Maxim Pluine. Nuevo rumbo para el caso Plus Ultra. José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente del gobierno español imputado por la justicia, declaró ante el juez el miércoles. El político socialista es investigado, entre otros, por delitos de tráfico de influencias y ahora por presuntos fraude y lavado de dinero opaco procedente de Venezuela, aparte de un delito fiscal y de contrabando por unas joyas millonarias. Zapatero reivindicó su inocencia. Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza. La justicia pone a Zapatero al centro de una red de tráfico de influencia a nivel empresarial e institucional para conseguir ventajas, sobre todo en conseguir dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra, posible a través de un préstamo público de más de 50 millones de euros. Aparte, el mes pasado, casi 80 joyas fueron incautadas en la oficina de Zapatero, justo enfrente de la sede del Partido Socialista en Madrid, de un valor de más de 1,3 millones de euros. Un blanco para los ataques de la oposición hacia el gobierno de Pedro Sánchez, quien puso al centro de su política la lucha anticorrupción. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral.
El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. El caso se agravó con las presuntas vinculaciones de Zapatero al otro caso Leire, que supone una malversación de fondos del Partido Socialista para interferir en investigaciones judiciales que afectan al gobierno actual. Cambiamos de tema y nos preguntamos qué le espera a Colombia si se mantiene la izquierda o si gana la extrema derecha en el balotaje de este domingo, 21 de junio. Queremos que nos envíes tus preguntas o comentarios a través del código QR que aparece en la pantalla. Porque tu voz cuenta, queremos escucharte y responderte a través de nuestros programas. Uno de los temas precisamente que ha marcado esta campaña electoral en Colombia es la crisis del sistema de salud, un esquema de gestión privada con financiación mixta que deja sin atención zonas remotas del país donde el negocio no es rentable para las empresas prestadoras de los servicios. El gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en reformar este sistema y el desabastecimiento de medicamentos y la falta de cobertura se han agravado. Nuestros compañeros Ángela Gómez y Aitor Chavarri tienen la historia. Xiomara tiene 26 semanas de embarazo. Hoy le harán una cesárea de emergencia. Tuve mucho sangrado, como una semana de sangrado. Fui a urgencia, pero me decían que todo estaba bien. Después el sangrado se detuvo y empezó con la pérdida de líquido. Los médicos son rápidos y nace milagros. Una prematura extrema de apenas 800 gramos. Hace un año no hubiese sobrevivido. La unidad neonatal que le salvó la vida se creó en 2025. Según la doctora Claudia Guerrero, Tumaco tiene una de las peores cifras de mortalidad infantil de menores de un año. Pero las estadísticas son inexistentes. Sí se necesita un cambio. ¿Para qué? Para mejorar el acceso. Para que los territorios donde todo es más difícil, como estos, y como los territorios indígenas, puedan tener un acceso a la salud, o sea, es un derecho, ¿no? Y como ven, pues en estos lugares se nos vulnera el derecho. Al municipio llegan miles de pacientes rurales. El acceso principal es por el Océano Pacífico. María Santos, de 66 años, y su esposo Jorge viajan 45 minutos en lancha 4 veces por semana para su tratamiento de diálisis. Este es el catete. Por aquí me meten una aguja para jalar la sangre. Hace un año la trasladaron de centro de salud y le quitaron subsidios. Porque en Pasto sí tenía yo todo, me daban mi transporte, pero acá en Tumaco no. Y Dios me ilumine mi riñón, porque si no muero ahí en la máquina. La entrega de medicamentos no es mejor. Hay escasez de suministros y muchos pacientes no pueden esperar. Como la ahijada de María, que sufre parálisis cerebral. Como desde noviembre no nos entregan pañales. Me dijeron que viniera el 19, después que viniera en enero, después que viniera en febrero. La joya del Pacífico, una víctima más del abandono histórico a las poblaciones rurales y del colapso del sistema de salud, con un intento fallido de reforma del gobierno Petro. Momento de Directo Mundial. La jornada deja historias muy distintas dentro y fuera de la cancha. Y hoy Colombia regresa a la Copa del Mundo con la ilusión de volver a competir entre las grandes selecciones del torneo. Portugal inicia su camino con Cristiano Ronaldo buscando conquistar el único gran título que le falta. Y en México, país anfitrión, el impacto del Mundial ya se siente más allá del fútbol, con cambios laborales y medidas especiales para enfrentar la llegada masiva de aficionados. Ahora, para hablar de los temas que marcan la agenda mundialista de hoy, conectamos con Jorge Hurtado en Ciudad de México. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿crees que puede Colombia confirmar desde el debut hoy que está lista para volver a competir entre las grandes selecciones del mundo? ¿O Uzbekistán puede convertirse en una nueva sorpresa de este Mundial? Así es, bueno, Colombia inicia este camino en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en un partido que se va a disputar en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario de 3 inauguraciones mundialistas y uno de los recintos
más emblemáticos del fútbol internacional. Los cafeteros regresan a una Copa del Mundo después de perderse Qatar 2022 y con la misión de recuperar protagonismo y acercarse a actuaciones históricas como la que muchos recordarán en Brasil 2014, cuando alcanzaron incluso los cuartos de final. El equipo que está dirigido por Néstor Lorenzo llega como favorito tras una sólida eliminatoria sudamericana en la que incluso terminó por delante de selecciones como Brasil, como Uruguay. La base del equipo combina experiencia y juventud con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, John Arias, Jefferson Lerma, el arquero Camilo Vargas. Especial atención genera James Rodríguez, quien a sus 35 años sigue siendo uno de los referentes de la selección colombiana. Su entorno suele repetir una frase que se ha convertido casi en un lema, que James juega a otro nivel justamente cuando viste esa camiseta de Colombia que estamos viendo de muchos aficionados cargan desde esta hora aquí en el Zócalo capitalino. Del otro lado estará Uzbekistán, una de las historias más llamativas del torneo. La selección dirigida por el campeón mundial Fabio Cannavaro disputará el primer mundial de su historia después de una clasificación asiática en la que sufrió apenas 2 derrotas. Los uzbecos llegan con una defensa sólida liderada por Abduduk Kusanovic, actualmente considerado uno de los futbolistas más prometedores del fútbol asiático, y aunque Colombia parte con ventaja sobre el papel, la presión estará del lado sudamericano en un debut donde cualquier tropiezo colombiano podría complicar este inicio del grupo. Bueno, pues estaremos muy pendientes, sin lugar a dudas, de este debut de Colombia, pero ahora hablemos ya no de promesas, sino de estrellas consagradas, de Cristiano Ronaldo. Nos preguntamos si este puede ser el Mundial que finalmente complete, ¿no?, la carrera de esta estrella del fútbol con el único título que le falta. Está ocurriendo justamente ese partido contra República Democrática del Congo, pero gran parte de la atención está justamente puesta sobre un hombre, Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el delantero portugués disputa lo que podría ser el último gran torneo internacional de toda su carrera y también un mundial histórico para él. Con esta participación se convierte en apenas el segundo futbolista en jugar 6 Copas del Mundo, igualando una marca reservada para muy pocos en la historia del deporte. Ronaldo llega además persiguiendo el único gran trofeo que aún le falta en toda su carrera. Las cifras explican por qué sigue siendo una referencia. Acumula 226 partidos con la selección portuguesa, 143 goles internacionales y ambos récords a nivel mundial. Y aunque ya no tiene esa explosividad de sus mejores años, mantiene la confianza total del seleccionador Roberto Martínez, quien confirmó que va a seguir siendo una pieza central para el equipo. Portugal llega además con una de las generaciones más completas de su historia reciente. Jugadores como Bruno Fernández, Vitinha, Bernardo Silva, Pedro Neto acompañan a Ronaldo en una plantilla que mezcla experiencia y también talento emergente. Los portugueses llegan con buenas sensaciones tras esos amistosos previos al torneo y aparecen entre los candidatos a pelear por el título. Hemos escuchado aquí muchas veces que debería ser un mundial, una victoria para Ronaldo, un mundial que se lo lleve a casa. Son amplios favoritos frente a República Democrática del Congo, que disputa apenas su segunda Copa del Mundo. Después de este debut, Portugal va a enfrentar justamente a Uzbekistán y va a cerrar la fase de grupos frente a un Colombia. Un calendario que podría permitir administrar esfuerzos mientras Cristiano Ronaldo intenta reescribir este último capítulo de su carrera profesional. Jorge, pues más allá de lo estrictamente deportivo, nos preguntamos también qué impacto, ¿no?, está teniendo el desarrollo de este macroevento del Mundial 2026 en la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Incluso el gobierno, sabemos, decidió modificar jornadas laborales y esquemas de trabajo. Cuéntanos. Así es, el gobierno anunció ayer que estableció jornadas reducidas de teletrabajo y movilidad, modalidades también flexibles para miles de funcionarios federales de las ciudades sedes del torneo. La medida aplica principalmente aquí en Ciudad de México y Guadalajara, 2 de las 3 sedes mexicanas del Mundial, junto con Monterrey. En la capital mexicana, las dependencias federales van a concluir las actividades presenciales el día de hoy a las 3 de la tarde y mientras que en el resto de la jornada se va a realizar de manera remota. Además, el próximo 24 de junio todas las actividades laborales federales se van a desarrollar bajo esquemas de teletrabajo. En Guadalajara, por ejemplo, las medidas especiales se van a aplicar durante toda la jornada laboral del 18 de junio, cuando la ciudad va a recibir una gran afluencia de aficionados, porque justamente es ahí en Guadalajara donde se disputará el segundo partido de la selección mexicana. El decreto también exhorta al sector privado y social
a adoptar medidas similares en actividades administrativas no esenciales, con el objetivo justamente de reducir la presión sobre las vialidades, sobre el transporte público, sobre servicios urbanos. La decisión de alguna forma está reflejando esa magnitud logística que requiere organizar un tercer mundial ya para México. Las autoridades estiman la llegada de cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros durante las próximas semanas de competencia, además de delegaciones deportivas, organismos internacionales, miles de periodistas que están acreditados para dar cobertura a este tercer mundial para México. El gobierno sostiene que las medidas buscan garantizar la movilidad y que se pueda disfrutar de un mundial ameno como el que se está viviendo en los últimos días aquí en Ciudad de México. Jorge, pues esperamos que así siga. Muchísimas gracias por toda esta información desde Ciudad de México. Seguiremos conectando. Y en nuestro reportaje del día de hoy vemos cómo llega precisamente uno de los países más pequeños del mundo al evento futbolístico más importante a nivel global. Se trata de Cabo Verde, equipo que, como sabrán, en su debut fue capaz de contener la furia roja de la selección española.